Hola muchachos, vamos a hablar un poquito de las aeronaves, tanto el ELW 2085, que es un avión de alerta temprana, el que está viendo usted en pantalla. El otro, el LW 2090, también avión de alerta temprana, que es el que están viendo en pantalla. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de cierta forma porque se ha dado el rumor del reemplazo del avión Cóndor de esa perspectiva. Recordemos que Israel ha dado de cierta forma un énfasis bastante interesante respecto a este tipo de aeronaves. ¿Ya? El Cóndor nace del programa de Israel basado en ese contexto. Incluso se hizo un cambio y una actualización bastante profunda respecto a ese mismo tipo de aeronave para tenerlo más años. Hay propuestas en el mercado varias. ¿Ya? Incluso hay aviones, por ejemplo, de misión múltiple como el 3150 MAR S2, que es básicamente vigilancia o también conocido como objetivo de reconocimiento INSTAR, que son soluciones prácticas respecto al tema marítimo. Hay otro que es básicamente una patrulla marítima, que es el ELI 3360 MPA. Ese tipo de aeronave cumple las mismas funciones que el C-295 que actualmente tiene la Armada. Hay otras aeronaves más pequeñas, por ejemplo como el avión compactos, el 3120, que es similar a una avioneta, o la aeronave 301 SIGINT, que también cumple las funciones de misiones múltiples. Ya son aviones pequeños de radares que cumplen ciertas funciones, tienen un alcance, por ejemplo el de patrulla marítima tiene un alcance, el ILI 3360 MPA, un alcance de 70 kilómetros. Estos tipos de aeronaves, lo que están viendo ustedes en pantalla, tienen un alcance superior. El 2085, que es la aeronave de alerta temprana, que es una de las propuestas que se le ha hecho al mercado nacional. El concepto es defensa, aire y sistema ELTA. Tiene un radar IFF, matriz de dirección electrónica activa, EISA, ESM, ELIN, suite de autoprotección, estaciones de operadores, suite de comunicaciones. El alcance de este avión es un avión Gulfstream 550. Está equipado con la última generación de sistemas de radares. Tiene una capacidad de 360 grados y en forma horizontal, es decir, en forma directa, el radar en la parte hacia adelante, tiene una capacidad entre 350 a 450 kilómetros. En forma de 300 grados, de 360 grados puede funcionar entre 350 a 400 kilómetros. Esa es la capacidad que tiene esta aeronave. Ahora, según la empresa, las especificaciones técnicas se pueden aumentar, es decir, el radar de la aeronave del que vimos anteriormente, el 2085, puede fácilmente llegar a los 500 kilómetros en forma vertical o horizontal, en 360 grados sobre los 400, ciertas especificaciones técnicas. Tiene radares IFF, SM y /ELIN junto a una múltiple de enlace o datos de banda ancha que también se conoce como data link. El 2090, el avión que están viendo ustedes está montado en un avión ruso, de cierta forma en un avión IL-76. Se puede modificar incluso en un avión Boeing sin ningún problema. Tiene un radar IF, matriz de dirección electrónica activa, ESA, ESM, ELIN, SEM, /COMICS, suite de autoprotección y estaciones de operadores, suite de comunicaciones. Ambos tienen bengalas de autoprotección y también pueden funcionar en forma coordinada con la Armada o con el Ejército o con los aviones que estén en su entorno. Normalmente este tipo de aeronaves funcionan por un data link. Todos funcionan bajo una misma matriz, bajo una misma dirección. Es un avión más pequeño en comparaciones, por lo menos a lo que existe en el mercado global. El 2090 es más grande, con mayores capacidad de autonomía y tiene capacidad incluso de poder abastecerse en el aire, como están viendo ustedes en la pantalla. Ahora, hay dos cosas interesantes respecto a este tipo de aeronave, especialmente en los aviones de alerta temprana. La pregunta
que queda abierta son dos. Chile necesita un avión de alerta temprana tipo Boeing o tipo ese que están viendo ustedes en pantalla, el 2090, porque esa misma modificación se puede hacer a un tipo de avión Boeing, que lo hemos visto por ejemplo en los Estados Unidos, o de cierta forma necesita un avión más pequeño como el 2085 que salió anteriormente, ¿ya? ¿Y por qué se los pregunto? ¿Qué es ese el 2085? Son funciones en comparaciones al avión actual que existe en la Fuerza Aérea de Chile, con mayores tecnología y más avanzado. Recordemos que al Cóndor no se le aplicó en la panza un radar extra, ¿ya? Era por el alto costo que tenía de cierta forma este tipo de aeronave. Agregarle ese costo, ese radar extra. El Cóndor, para las personas que no saben, tiene un alcance de 500 kilómetros en forma horizontal, sobre 400 kilómetros en 360 grados. Es decir, el avión de alerta temprana chilena puede fácilmente desde Santiago de Chile volar hacia el norte o incluso saber lo que está pasando al otro lado de la Argentina, porque es uno de los aviones más modernos de América Latina, aunque no les gusta mucho que les diga eso, pero es así. Ahora, el Cóndor ha cumplido funciones primordiales y ha cumplido su proceso de cierta forma en el tiempo. Por lo tanto, es importante replantearse esta tesis de poder tener un avión o dos aviones o tres aviones de alerta temprana. Estuve leyendo un reportaje del portal Noticias de Israel, que hacía un análisis. Ahí vemos el Cóndor. En la parte de la guata del Cóndor, donde están las ruedas, había un tercer radar que la Fuerza Aérea chilena no le incorporó. Leía un artículo del ese portal de Israel, que me gusta mucho porque es bastante interesante. Hablaba de los aviones de alerta temprana y sus capacidades o incluso sus posibles soluciones concretas y reales respecto a ciertas situaciones. Dentro de las situaciones lógicas que daba el portal, el analista, decía dos cosas muy interesantes. Los países que poseen aviones de alerta temprana tienen que tener las siguientes medidas o las siguientes influencias respecto a ciertas circunstancias. Y colocaba ejemplo. Por ejemplo, tener un avión de alerta temprana te da garantías y es en el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Segundo, cuando tú tienes solo un avión de alerta temprana, en algún momento ese avión de alerta temprana, si no tiene reabastecimiento en el aire, necesariamente va a tener que aterrizar, y al aterrizar se va a perder o va a dejar de cierta forma las fuerzas terrestres, aéreas o marítimas fuera de una misma coordinación. Recordemos que funcionan como centro de mando, basado en un data link único, lo cual le da de cierta forma ciertas garantías que normalmente otras fuerzas aéreas no tienen. Eso era uno del análisis. Y segundo, tener solamente un avión de alerta temprana implica que también puede sufrir, por ejemplo, un ataque de un atentado de comandos en caso de guerra, o ser derribado. Si es derribado, se pierde toda la parte operativa respecto a eso. Por lo tanto, las fuerzas aéreas, el artículo decía, se recomienda tener por lo menos tres. Uno de mayores alcances, uno intermedios, y incluso tener siempre un avión de alerta temprana volando mientras los otros son reabastecidos o cambiando el personal para que descanse. Esa situación se ve, por lo menos contextualmente, tiene sentido lógico. Hoy día a Chile le falta por lo menos dos de este tipo de aeronave, sin dar de baja el avión Cóndor, sino que reforzarlo con un segundo o un tercero de menor capacidad. Podría ser el 285, podría ser el 2090. Ahora, hay otras, como le dije anteriormente, como el 351, que es aire-tierra. También hay uno de marítima, pero de cierta forma el marítimo cumple las mismas funciones. Por ejemplo, el 3360 cumple las mismas funciones que el 295 de la Armada. Estas situaciones, por lo menos a nivel de reemplazo. Reemplazar no es fácil, reemplazar significa inversiones. Y me llama la atención porque ayer leí un artículo del ministro de Defensa, incluso con Alaman, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Están más preocupados hoy día de sus partidos que de los cargos que le dieron de cierta forma, como es el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, es necesario replantearse este tema de una solución
real y concreta respecto a los aviones de la alerta temprana de Chile. Recordemos que los F-16 con el nuevo sistema de radares lograrían una capacidad de detectar aeronaves sobre los 400 kilómetros o incluso más, según la especificación técnica del nuevo radar que se incorporaría, que sería radar más moderno y más actualizado. Pero eso no significa que ese tipo de aeronave sea suficiente para el tema de alerta temprana. Por eso es importante, por lo menos Estados Unidos e Israel funcionan bajo un mismo sistema de control de mando, lo que se conoce como un data link común, ¿ya? O data link 16, que conecta a todas las armadas, conecta todo lo que existe dentro de las Fuerzas Armadas: submarino, fragata, aviones de combate, aviones de segunda como ataque, como los Tucanos, o sea, todo bajo un mismo sistema. Vamos a ver qué sucede con ese tipo de aeronave. Le vuelvo a decir, está bastante complicado el tema, más en Chile, por un tema que se está dando, un tema más político en tema de defensa que un tema de soluciones, y eso me preocupa. Así que vamos a ver qué sucede a nivel global. Hay varias propuestas del tema de reemplazar, más que reemplazar o repotenciar el avión Cóndor. Entre ellos está la empresa SAP, está Boeing, que más está la empresa de Israel, que es básicamente el concepto que ellos tienen de este tipo de aeronave.